Bien, ahora el momento central de la mañana. Voy a dar paso al mensajero de la palabra, Pastor Mateo. Sí, buenos días. Hoy es un día maravilloso, importante. Hoy vamos a tener la oportunidad de oír la palabra de Dios 2 veces. Ahora en la mañana y también misionero Moisés desde Cochabamba a las 3 de la tarde. Así que oro realmente para que nosotros podamos oír la palabra del Señor y podamos vencer el trono de Satanás de nuestro tiempo. Amén. Vamos a leer la palabra clave y voy a orar. Versículo 16, 2, 3. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bendito Padre Celestial, revístame de su Espíritu Santo para poder servir su mensaje en esta mañana, Señor. De tal manera que la palabra penetre en nuestro corazón, la aceptemos, Señor, y tengamos una nueva dirección para nuestra lucha espiritual esta mañana. Se lo pido, Padre, orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de esta mañana es Oír la voz del Señor. Por tanto, arrepiéntete. En la semana pasada hemos aprendido que tenemos que ser fiel hasta la muerte, poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. El pasaje de hoy es la palabra del Señor a la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia estaba ubicada a unos 88 kilómetros de la ciudad de Esmirna y era la capital de Asia. También esta ciudad era un importante centro cultural y de aprendizaje, porque tenía la biblioteca más grande de aquel tiempo, solamente superada por la biblioteca de Alejandría. Respecto a la adoración en Pérgamo, el versículo 13a dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí el Señor describió la situación de esta ciudad como donde está el trono de Satanás. Es decir, Satanás predominaba en toda la ciudad. Pérgamo era como un horno ardiente en llamas de idolatría. Es así que Pérgamo era el centro de adoración a los dioses greco-romanos. Allí se encontraban los templos dedicados a Zeus, Atenea, Esculapio y Dionisio. También era un importante centro de adoración al emperador. Aquí se construyó el templo dedicado a Augusto César y posteriormente a Trajano y Séptimo Severo, que también eran emperadores. Entonces, ¿qué dificultad habrían tenido los cristianos viviendo en el trono de Satanás? Ellos habrían tenido que vivir bajo el régimen del paganismo de las autoridades de Pérgamo. Por ejemplo, hoy vemos que la gente quiere irse desesperadamente de Afganistán. El aeropuerto de Kabul, hay mucha gente que se colgaba al avión para huir de aquella ciudad, por miedo a vivir bajo el régimen de los talibanes. Ellos saben que si se quedan, están obligados a vivir bajo este régimen, perdiendo su libertad y sus derechos, y de donde también es imposible salir. Para los cristianos, vivir en Pérgamo
el trono de Satanás es como vivir bajo el gobierno de los talibanes. Ellos habrían sido rechazados, aislados, restringidos de parte de la sociedad y el gobierno de Pérgamo, porque se negaban a participar de la adoración a los dioses y también al emperador. También su vida corría peligro porque el Señor dice que Antipas, su testigo fiel, fue muerto en esta ciudad. En esta ciudad, milagrosamente, estaba la iglesia de Jesucristo. No se conoce cuándo fue fundada. Probablemente cuando Pablo predicó durante 2 años en la escuela de Tirano en Éfeso. ¿Cómo los cristianos de esta iglesia llevaban su vida? Habían 2 tipos: los que se dejaban arrastrar por la cultura pagana y los que habían guardado su pureza de fe, reteniendo el nombre de Jesucristo. El mundo en que vivimos cada vez más es como la ciudad de Pérgamo, el trono de Satanás. A los ojos de Jesucristo hay 2 tipos de personas, como en la iglesia de Pérgamo: los que se dejan arrastrar por la cultura, por la corriente mundana, y los que guardan su pureza de fe, reteniendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ora a Dios que, meditando en el pasaje de hoy, podamos identificarnos a qué tipo de personas pertenecemos y volvamos a nuestro Señor oyendo su voz. Por tanto, arrepiéntete. Amén. Primero, los que se dejaron arrastrar por el trono de Satanás. Versículo 14 y 15. Miren el versículo 14, por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Baal, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En la iglesia había gente que retenía la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Como sabemos, en el libro de Apocalipsis usa bastante la historia del Antiguo Testamento para darnos el mensaje. Para entender el mensaje a la iglesia de Pérgamo, tenemos que entender bien la historia del profeta Balaam. Los israelitas salieron de Egipto. Toda la primera generación murió en el desierto por su incredulidad. Pero la segunda generación nació durante los 40 años en el desierto. Ellos habían recibido entrenamiento de pan diario, también habían recibido la ley y ahora llevaban una vida centrada en el tabernáculo. En este tiempo ellos estaban cerca de la tierra de promesa para conquistarla y también ahora habían derrotado a los amorreos. Al ver que el pueblo de Israel había derrotado a los amorreos, el rey Balac de Moab tuvo gran temor del pueblo de Israel. Por eso contrató al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Él lo intentó, pero Dios no se lo permitió. Más bien, Dios bendijo al pueblo de Israel 3 veces. Balaam tenía apariencia de ser un hombre muy espiritual que obedecía a la palabra de Dios. Pero lo que quería en realidad era el dinero que le ofrecía Balac. Por eso, ya que no pudo maldecir al pueblo de Israel, le aconsejó a Balac corromperlo por medio de las mujeres moabitas. Balac obedeció el consejo de Balaam. Él habría elegido a las mujeres de Moab y les habría ordenado que se vistan muy bien y sensual. Así las mujeres moabitas salieron a invitar a los jóvenes de Israel a sus fiestas. Entonces,
al ver a las mujeres moabitas, los jóvenes israelitas aceptaron su invitación. Así comieron comida sacrificada a sus dioses y participaron de la idolatría y fornicación con ellas. La ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel y 24,000 israelitas fueron muertos por la mano de Dios. Balaam enseñó a Balac su doctrina, a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí vemos que Balaam tenía apariencia de oveja por fuera, pero en realidad por dentro era un lobo. Así como vemos en la imagen. Esta historia de la doctrina de Balaam se está repitiendo ahora en el pasaje de hoy en la iglesia de Pérgamo. Miren el versículo 14 de nuevo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No podemos saber concretamente cuál fue la doctrina de Balaam, pero al ver la frase a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, nos damos cuenta de que Balaam de la iglesia de Pérgamo les invitó a participar de las actividades de idolatría en el trono de Satanás. Como sabemos, en aquel tiempo nadie podía trabajar sin participar de las actividades cotidianas de idolatría, como en la iglesia de Esmirna. Muchos cristianos sufrían de pobreza tan solo por no participar en estas actividades. Pero Balaam, es decir, algunos de los líderes de la iglesia de Pérgamo decían: hermanos, no se preocupen, no hay problema en comer cosas sacrificadas a los ídolos, pues Jesucristo mismo dijo: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿De qué manera atractiva es esta doctrina de Balaam para los cristianos que estaban sufriendo de pobreza en Pérgamo? Ahora miremos el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas básicamente es la misma doctrina de Balaam, porque aparentemente parecía la verdad, pero los guiaba a pecar libremente. La situación de nuestra congregación no se compara con la iglesia de Pérgamo, pero hoy en día también es muy fuerte la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam en nuestro tiempo? Una de las doctrinas es el evangelio de la prosperidad. En algunas de las iglesias se enfatiza en que Dios prospera al hombre basado en la palabra. Entonces es convincente y además muy atractivo porque todos queremos ser prosperados por Dios. Pero lo que pasa es que muy poco se predica del pecado, del arrepentimiento, del evangelio de la cruz, de negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo. Así que mucha gente se congrega en esas iglesias porque quieren que Dios les prospere. Otra de la doctrina es que se enfatiza en la gracia que Jesús murió por nuestros pecados, pero no se toma en serio el pecado. Por eso no hay verdadero arrepentimiento ni dolor por haber ofendido a Dios y siguen pecando, diciendo que Jesús ya pagó el precio de sus pecados. Hay un experimento
en el que se introdujo a una rana en agua hirviendo. Al tocar el agua, realmente la rana salió, huyó, ¿no? También se puso a otra rana en el mismo recipiente, pero con agua al ambiente. Y se fue calentando poco a poco. Pero la rana no saltaba, sino que se fue acomodando, se fue acostumbrando al calor, ¿no? Y lo que pasó es que cada vez el agua iba calentando y calentando hasta que hirviendo, y la rana seguía nadando, hasta que finalmente muere. Los que están seducidos por la doctrina de Balaam y los nicolaítas son como esta rana que está muriendo en el agua tibia, y ellos no son conscientes de que son engañados por la doctrina de Balaam. Muchos vienen a la palabra de Dios y la reciben, y reciben mucha gracia de parte de Dios. Pero con el tiempo muchos se sienten pesados en el camino de seguir al Señor, de negarse a sí mismo y tomar la cruz de misión. Para ellos, la doctrina de Balaam es muy atractiva y persuasiva. Nos damos cuenta que muy pocas personas siguen al Señor hasta el final. Por eso el Señor dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ora a Dios que seamos los escogidos por el Señor en este mundo donde prevalece la doctrina de Balaam. Amén. Segundo, los que retenían la doctrina de Jesucristo. Versículo 13 y también 16 y 17. En la iglesia de Pérgamo también había cristianos que no se dejaron arrastrar por la doctrina de Balaam. Miremos el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia de Pérgamo vivía en el trono de Satanás, totalmente influenciado por la corriente de idolatría. Incluso Antipas fue muerto por ser testigo fiel de Jesucristo en esta ciudad. Esto nos muestra que ellos vivían bajo las amenazas de muerte. Como padre de familia, ellos tenían que trabajar y traer sustento económico para su familia. Entonces, humanamente hablando, ellos no podían menos que convenirse con la doctrina de Balaam. Sin embargo, ¿cómo ellos habrían retenido el nombre del Señor y guardado su fe? Viviendo en las mismas condiciones, ¿por qué algunos se dejaban arrastrar por la doctrina de Balaam y otros retenían el nombre de Jesucristo? ¿Qué es lo que marcó la diferencia? Cuando meditamos cuidadosamente en el pasaje de hoy, podemos descubrir el secreto. El versículo 20b dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y también el versículo 16, parte B, dice: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí vemos que se repite 2 veces la palabra espada. La palabra espada, la espada, es la palabra de Dios. El Señor obraba activamente en la iglesia de Pérgamo con su palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, describe la imagen de este Jesús, diciendo: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Nuestro Señor Jesús
como buen pastor, protege y cuida a su iglesia dándole su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, que corta y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios purifica nuestra alma, eliminando toda clase de impurezas. Sobre todo, la palabra de Dios echa fuera cualquier trono de Satanás. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, Él lo derrotó con la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, declarando, escrito está. Entonces Satanás se asustaba y huía. Los que retienen el nombre de Jesucristo tienen la actitud sincera ante la palabra del Señor y la oyeron y la guardaron. Ellos vencieron el trono de Satanás usando la espada de dos filos, la palabra de Dios. Ellos eran verdaderas ovejas de Jesucristo que oían la voz de su pastor. San Juan capítulo 10, versículo 4 y 5 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas tienen un conocimiento innato de la voz de su pastor. Por eso cuando él les habla, naturalmente lo siguen. La iglesia de Pérgamo conocía la voz del Señor y lo seguía por medio de obedecer su palabra. Ellos no oían a los extraños, es decir, la voz de Balaam. Por eso ellos habían podido guardar su fe aún viviendo en el trono de Satanás. Hermanos, estamos viviendo bajo un bombardeo de voces de los extraños, las voces de la doctrina de Balaam. Entonces, ¿cómo podemos retener el nombre de Jesucristo? Tenemos que oír la voz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero pastor. Hay que vencer el trono de Satanás usando la espada de dos filos, la palabra de Dios. Ahora miremos el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por tanto, arrepiéntete. Esta palabra nos suena dura, ¿verdad? Pero vino del profundo amor del Señor hacia su iglesia, anhelando que ella sea la novia pura, que no tiene de qué avergonzarse. Por tanto, arrepiéntete, es la voz de nuestro buen pastor a nosotros que estamos vagabundeando en medio de las voces de los extraños. También, según el versículo 16b, el Señor vendría a pelear con la espada de su boca contra los que retenían las falsas doctrinas. Ahora miren el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor al que venciere le dará el maná escondido. El maná escondido representa a Jesucristo, el pan de vida que descendió del cielo y sustenta espiritualmente a los que ponen su fe en Él. Por lo tanto, ellos van a crecer a la imagen de Jesucristo. También el Señor al que venciere le dará una piedrecita blanca con un nuevo nombre
que solo conoce el que lo recibe. Que según las costumbres romanas, a los campeones de la competencia deportiva se les daba una piedra blanca con su nombre, que servía como un boleto para entrar a un banquete de premios. Entonces el Señor les promete a los que vencieren una entrada al banquete celestial. En nuestra congregación también somos influidos por las doctrinas de Balaam, que si soy cristiano y sirvo a Dios, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que bendecir y todo me tiene que ir muy bien. Muchos de nosotros, a pesar de haber salido de la universidad hace años, todavía no tenemos un buen trabajo, casa, auto, etc. Entonces nos preocupamos por estas cosas y en el fondo de nuestro corazón pensamos que mucho tiempo hemos dedicado a Dios y empezamos a disminuir el tiempo para servir a Dios, para dedicarnos a nuestra vida material. En el fondo no queremos hacer así y tenemos conflicto por causa de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que oír la voz de nuestro pastor Jesucristo que nos dice, por tanto, arrepiéntete para que volvamos a Él. Para mí, ¿cuál es la voz de los extraños? La voz de hacer mi conveniencia o la voz de mi conveniencia. Había orado para que Dios me provea una casa cerca de la iglesia, pero no ocurría nada. Por el contrario, se veía cada vez más imposible. Porque mi esposa fue al banco para averiguar cuánto nos podían dar para financiar una casa. Pero por la pandemia le dijeron que no podían dar crédito. Sin embargo, hace unos meses atrás, por la zona del Cuarto Anillo, se abrió la posibilidad de comprar una casa. Fuimos a verla, hablamos con los dueños y estábamos de acuerdo. Pensaba que Dios escuchó mi oración, pero consultando con misionero Esteban, me dijo que él creía que lo estaba haciendo por mi propia conveniencia, sin pensar en la obra de Dios. Tenía que aprender a vivir por fe como extranjero en esta tierra. Meditando en sus palabras, podía ver que era la dirección de Dios, porque me iba a ir a vivir lejos de la iglesia y las cuotas también iban a ser muy altas. Esto me iba a dificultar servir la obra como líder de nuestra congregación, especialmente en el ministerio de la palabra. De esta manera el Señor me estaba diciendo, por tanto, arrepiéntete. Oí la voz de mi pastor y me arrepentí de hacer las cosas por mi propia conveniencia y encomendé todas mis necesidades en la mano de mi pastor Jesucristo. Amén. Concluyendo, hermanos, hoy hemos aprendido que tenemos que vencer el trono de Satanás por medio de la espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios. Ahora nuestro pastor Jesucristo nos dice, arrepiéntete. Oro a Dios para que venzamos el trono de Satanás en nuestro tiempo por medio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra clave y luego voy a orar. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Padre Celestial, muchas gracias por su palabra. Vivimos en un ambiente de trono de Satanás, bombardeado por
por muchas doctrinas que quieren apartarnos de su camino. Ayúdenos, Señor, a vivir oyendo su palabra, peleando con su palabra, de manera que podamos retener nuestra fe, podamos vencer el trono de Satanás de nuestro tiempo. Padre, todo eso se lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén.